Bueno, buenas tardes con todos a quienes nos están escuchando. Vamos a esperar unos 5 minutitos más para poder contar con un poco más de audiencia para arrancar, por favor. Muchas gracias. Me anticipo nada más para quienes van a estar atendiendo al webinar que estamos por presentar. Las normas son, las preguntas las vamos a realizar a través del chat. No va a haber un intercambio más bien entre de pregunta-respuesta, sino más bien todas las consultas que ustedes puedan hacernos, muy gentilmente les pedimos lo puedan hacer en el chat y, y básicamente mantener los micrófonos en silencio durante las presentaciones. Si surge alguna consulta durante las presentaciones, las pueden ir escribiendo y nosotros al final lo vamos a ir contestando en función de la consulta que haya sido y a quién esté dirigida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Disculpas la demora de estos minutos iniciales hasta poder este, ponernos un poco, configurar el inicio de la sesión del día de hoy. Les agradezco a todos los presentes. Este es un webinar que estamos ofreciendo una vez que, desde la Fundación Bariloche, una vez que hemos terminado uno de los estudios que fueron solicitados como parte de las asistencias técnicas que el proyecto Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnología de Cambio Climático en América Latina y el Caribe ha iniciado. Gusto saludarlos. Mi nombre es Renato Oña, soy el coordinador de energías renovables del proyecto Mecanismos de Transferencia de Tecnología de Cambio Climático para América Latina y Caribe, que ejecuta la Fundación Bariloche, que es un proyecto desarrollado por el BID, Cambio Climático, a través de financiación desde el Fondo Mundial del Medio Ambiente, desde el JEF. Yo quisiera nada más contarles unas breves generalidades del proyecto. Arranca en 2015, como les decía, es financiado a través del Fondo Mundial del Medio Ambiente, desarrollado por el BID. Lo estamos acabando justamente en este último 2020, ya en este año lo hemos terminado con todas las asistencias técnicas que hemos podido brindar. Han sido asistencias técnicas no reembolsables a entidades públicas de la región de América Latina y Caribe. Y bueno, son 5 componentes que se ejecutan en este proyecto y el componente energético está a cargo de la Fundación Bariloche. Ha estado a cargo, pues. Aquí nosotros podemos ver un mapa en el cual podemos ver algunas de las diferentes asistencias técnicas que nosotros hemos llevado a cabo en la región América Latina-Caribe. Y pues no me voy a detener mucho en las generalidades de cada uno de ellos, sino más bien vamos a avanzar al proyecto en específico que nos reúne el día de hoy, que es el aprovechamiento energético de biomasa residual de la agroindustria de palma africana y arroz de la cascarilla específicamente en el Ecuador para generación distribuida de energía eléctrica, ¿no? Entonces, un poco comentándoles desde el inicio, la CELEC-EP Ecuador nos solicitó una asistencia técnica en el año pasado, a inicios del año pasado, considerando pues su necesidad de conocimiento sobre la utilización o la potencial utilización de la biomasa residual agroindustrial de diferentes líneas de producción agrícolas, ¿no? Entre las cuales, pues justamente con la presupuestación que nosotros teníamos estimada, siendo el último proyecto, en realidad Select fue la beneficiaria de la última asistencia técnica, pudimos alcanzar a cubrir al menos dos de las líneas que ustedes pueden ver, palma africana y arroz, ¿no? La idea con esta asistencia técnica era, bueno, conocer de primera mano cuál sería el potencial, cómo aprovecharla, qué tipo de tecnologías manejar, incluso hacer un análisis del marco político, ambiental, social. Y la idea de todo esto, pues, vamos a ver un poco más adelante en los objetivos que la empresa seleccionada, la firma consultora que fue seleccionada para poder hacer este trabajo en el Ecuador fue la firma Esigno. Entonces aquí vamos a ver los diferentes productos que ESIN tuvo que desarrollar durante todo prácticamente casi un año de desarrollo del estudio. En el primer producto, pues básicamente fue el plan de trabajo, el abordaje de la consultoría. El producto 2, que ya comenzamos a entrar en materia, pues ahí la idea fue que se desarrolle una metodología y una base de datos geográfica que permita justamente identificar estas áreas potenciales y sitios de aprovechamiento de biomasa residual agroindustrial. En este caso, como inicio, pues la palma africana y el arroz, ¿no? Como parte de ello. Y luego una vez teniendo o conociendo estos lugares en donde se podría tener esta potencial fuentes de aprovechamiento de energía,
pues la idea era identificar líneas de acción que puedan permitir su aprovechamiento energético sostenible. La idea es incluso que se construya una propuesta de un instrumento de regulación. Lo que en realidad se ha construido han sido en realidad algunas yo diría más bien recomendaciones técnicas para poder llegar a la construcción de este instrumento de regulación con base en el estudio que se ha hecho, de tal manera que incluso se mantenga el conocimiento de todo el impacto, incluso ambiental, que esto podría llegar a causar, ¿no? En este caso positivo o negativo, ya lo van a conocer. Y finalmente, la idea es también tener un plan de inversiones de 6 proyectos en específico. Bueno, hablemos perfiles conceptuales de ingeniería, en los cuales básicamente la firma consultora ha identificado las opciones más viables que dentro de todo este estudio y este análisis ha podido identificar en el país, ¿no? Si estos insumos que la idea sería, son pues entregados a la SELEC, ellos pudieran analizar a profundidad de ser el caso y pues identificar si toman o consideran este tipo de opciones, ¿no? De mi parte, eso es la presentación inicial desde la Fundación Bariloche. Ahí ustedes pueden ver mi correo electrónico y si requieren algún tipo de soporte adicional, pues muchísimas gracias, se los puedo dar. Y yo le doy el paso a Alejandro Gallino, que arrancaría con las presentaciones, entiendo yo, desde SIM, ¿verdad, Alejandro? Sí, muchas gracias, Renato. Ya arrancamos entonces para tratar Perfecto. de acortar un poco los tiempos de un trabajo que nos demandó, sí es cierto, varios meses. Si ponemos la primera transparencia, por favor, Renato, en pantalla, ¿no? Claro que sí. Listo. Bien, muy bien. Renato ya les adelantó cuál es el objeto de la contratación y aquí les voy a explicar los puntos que vamos a desarrollar en esta conferencia, que pasan por estos 7 enunciados que hemos planteado en esta transparencia, que es el marco de la asistencia técnica. En segundo lugar, la distribución de los recursos biomásicos. El tercero, la disponibilidad del recurso en cuanto a la palma africana y su utilización energética. El cuarto, la disponibilidad de la cascarilla de arroz y su potencial energético. El quinto es la selección de las tecnologías o de la tecnología y la ingeniería conceptual para 6 proyectos seleccionados. El sexto es la evaluación de las alternativas que hemos planteado, efectuando un ranking para su continuación de implementación o estudio. Y el 7 es el marco regulatorio que encuadra este tipo de actividad, el impacto ambiental y social que significa estos aprovechamientos. Adelante, Renato. Bien, en cuanto al marco de la asistencia técnica, como mencionó Renato, fue una encomienda efectuada por Fundación Bariloche que tiene como principal destinatario interesado la SELEC, como empresa de Ecuador interesada especialmente en la generación diversificando la matriz energética. El objeto es el aprovechamiento sostenible de la biomasa residual en general, pero el recurso en este caso se orientó específicamente a el residuo de la agroindustria de la palma africana. Y con respecto al arroz, exclusivamente al uso de la cascarilla. Destaco esto porque ambos productos o ambos cultivos, el de la palma y el del arroz, tienen además otras biomasas residuales que son pasibles de utilización, como lo que se denomina el residuo agrícola de cosecha, el RAC, o en el caso de la palma también los troncos que quedan luego del agotamiento o el límite de la producción de las palmas. El propósito fue el de plantear aprovechamientos de generación distribuida, esto es, no solamente aprovechamientos energéticos que se encuentren vinculados al sistema interconectado, sino también a la red de distribución. Pero también en este propósito se consideró especialmente el uso de la energía que se obtiene con la biomasa, también como energía calórica para el proceso productivo,
dado que la cogeneración es el tipo o la metodología o la tecnología que es capaz de suministrar los mayores rendimientos. Y el resultado ha sido un producto que puede ser útil a la SELEC en cuanto a esquemas de ingeniería o ingeniería conceptual sobre la base de lo que hemos estudiado específicamente y la definición de líneas de acción para la utilización de la biomasa. Como resultado también, este estudio que hemos hecho ha desarrollado una metodología que puede ser utilizada también para otros tipos de residuos. SIN ha tenido oportunidad de estudiar la biomasa en general en Ecuador y elaboró el Atlas Bioenergético, de tal manera que lo que hemos utilizado para palma y cascarilla de arroz pueda ser replicado para cacao, para café o para banano, en fin, para el residuo que se pueda llegar a considerar interesante. La metodología, por supuesto, dicho en pocas palabras, consiste desde la evaluación del recurso bioenergético hasta la definición de líneas de acción o instrumentos regulatorios que permitan su desarrollo. Hemos pasado por el reconocimiento del recurso, la estacionalidad del recurso, la comercialización, su valor actual o potencial, el planteo de la distribución geográfica y sus necesidades de logística para recolección, su utilización energética por diversas tecnologías, seleccionando la más conveniente en este momento, a nuestro criterio, a nuestra selección, y con una evaluación de alternativas multicriterio que tiene aspectos que los vamos a enunciar en el transcurso de la conferencia. Adelante, Renato. Y quien toma ahora intervención es Carmen Cadenas, que se ocupó de la distribución de los recursos y les va a explicar nuestro primer paso en esta metodología. Adelante, Carmen. Buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que se realizó fue un análisis ubicando la producción de la palma. O sea, trabajamos con 3 análisis. Uno para la producción de la palma, el que sigue después fue el de las aceiteras y por último las piladoras de arroz. En el caso de la producción de palma, se consideró cómo se distribuía en el campo, en los distintos cantones, la producción, digamos, desde cada uno, teniendo la principal concentración en la provincia de Esmeralda, en el cantón de Quindío, que tiene prácticamente el 50% de la producción en lo que es el periodo 2004-2019, que fue el periodo que pasamos a lo siguiente. Se puede observar que más o menos, digamos, tenemos una situación similar con la localización de lo que son las aceiteras de palma africana, que se concentran principalmente en el sur de la provincia de Esmeralda, en el cantón de Quindé, y al norte de Santo Domingo, que allí se concentra la mayor cantidad de tractoras, y algunas que se encuentran en el oriente, entre Sucumbío y Orellana, que también tienen una cierta capacidad interesante de extracción, pero que en densidad de aceiteras es un poco menor. Para este análisis hemos considerado solo 42 de las 68 aceiteras identificadas, ya que analizando el consumo energético, la actividad que tenían, eran las que veíamos que tenían un potencial significativo como para analizar la posibilidad de desarrollar ahí los proyectos. Vamos a lo siguiente, se puede observar el análisis que se hizo en el caso de las piladoras, que tomamos otros factores en consideración, al tener menor capacidad pero mayor concentración y una mayor cantidad de piladoras, lo que se realizó fue un análisis de densidad, donde se consideró la ubicación de las piladoras, la proximidad entre ellas, y como factor de ponderación de peso espacial se consideró la capacidad de pilado, clasificándolas en primera instancia en 3 niveles, con menores a 20 quintales hora, entre 20 y 40 y más de 40, y luego, una vez que se hizo el análisis utilizando herramientas de geoprocesamiento, se hizo una categorización por área, donde se analizó la relación entre la cantidad de piladoras, la cantidad de pilado, y la superficie ocupada cada una de estas fibras.
De esta manera pudimos ir marcando cuáles eran los centros óptimos en el territorio donde se podrían localizar las posibles plantas o aprovechamientos. Pasamos a la siguiente que sigue desarrollando el Carlos. Como decía, yo he estado a cargo de hacer el análisis del residuo agroindustrial de la palma africana. En primer lugar, he puesto acá unas figuras, unas fotos, que habrá gente que ya conoce este tema, el detalle, pero me parecía conveniente, a los efectos de abrir el conocimiento de todos estos elementos a todo lo que están en esta videoconferencia, y plantear, digamos, el proceso vegetal de la formación de residuos. Acá tenemos la primera figura, la primera foto es la palmera, la palma africana. Fíjense que es una palma que tiene un tronco muy corto, para poder acceder fácilmente a sus frutos. Porque uno normalmente está acostumbrado a ver unas palmeras que son mucho más altas, pero estas son unas especies especiales, digamos así, para estas producciones. A la derecha ven lo que es el producto, el racimo, la fruta de la palma, que es la que hay que cortar, por esa es la razón de que tiene ese tronco tan corto. A la derecha está el producto que dio la planta, que es el racimo que se llama fruta fresca de palma. Ese racimo que se corta en los campos productivos es el que es transferido a las extractoras, donde comienzan un proceso para extraer el aceite de los frutos. Pero este fruto es el que está abajo del racimo de fruta fresca, está el fruto fresco de palma. Este fruto es lo que contiene los elementos de los cuales se extrae el aceite. Como consecuencia de esta extracción de aceite, se generan 3 residuos, que uno es la fibra del mesocarpio, el otro es el raquis, que es el que está a la derecha, y tercero queda la cáscara de la pepita que es interno a este fruto. Dada los cambios de especies que hay actualmente, donde la cáscara se disminuye porque cambia la estructura interna del fruto, en este caso hemos tenido solamente tomado en consideración, como le dije anteriormente, la fibra y el raquis. Por favor, si me pueden pasar la otra. Bueno, el residuo, como vimos anteriormente, es consecuencia de la producción del fruto de palma. La producción del fruto de palma, por un lado, así en forma muy simplificada, da el aceite, y por otro lado deja una cantidad de residuos que vamos a analizar más adelante. Por lo cual la generación de residuos está totalmente ligada a la producción. En la figura de la derecha podemos ver las provincias que se han tenido en cuenta, es decir, las provincias productoras de palma. Como ustedes pueden ver, la provincia de Esmeralda, como se había dicho anteriormente, tiene una gran preponderancia en la producción. Después le sigue Los Ríos, Santo Domingo, Sucumbíos. Más o menos acá también se puede ver el porcentaje de participación, se puede ver el gráfico de torta que hay a la izquierda. Y fíjense ustedes, ahí Esmeralda, la potencialidad que tiene. Perdón, ahora, hay otro tema muy interesante que hay que tener en cuenta, es que fíjense ustedes las
en el gráfico, que está graficado con un color para cada año. Prácticamente son los últimos 10 años, 2011 al 2019. Acá en esmeralda, en el color celeste, se puede apreciar un gran pico de producción, que creo que fue en el año 2015, y posteriormente se empieza a notar una caída bastante abrupta de la producción de palma. Lo mismo ocurre en Santo Domingo, también en Orellana, no así en Los Ríos. Esta disminución de la producción se debe fundamentalmente a un ataque biológico que han sufrido las palmas, que se lo denomina pudrición del cogollo. No, yo no soy ningún experto en el tema, pero bueno, he tenido que estudiar un poco el problema para poder determinar qué es lo que estaría pasando al futuro, porque evidentemente si nosotros vamos a poner plantas de generación que van a trabajar con residuos, y los residuos son funciones de la producción, y la producción va cayendo, tendríamos que tener, digamos, alguna alerta para ver cómo superar esta situación. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Bueno, acá está graficado, lo mismo que ustedes ven en el gráfico de barra. Acá tenemos, en este gráfico, ustedes pueden apreciar lo que yo les mencionaba, que había un pico en el año 2015, que alcanzaba casi 4 millones de toneladas de racimo de fruta fresca por año. A partir de ese punto es que comienza la disminución de la producción por este efecto de este ataque biológico, y hay información hasta el 2019, y a partir de 2019 hemos tomado una proyección que hizo ANCUPA, que es la Asociación de Productores de Palma, y en esta proyección ustedes pueden ver que hasta el año 2022 se sigue reduciendo la producción. Y a partir del año 2022 comienza otra vez a recuperarse. Pero si uno ve el tiempo que tardó para ir de un mismo punto hasta el pico, en 2015, es una apreciable cantidad de años. Se espera que esta rama ascendente tenga un mayor potencial de crecimiento, porque si no tendríamos que esperar un gran tiempo para tener la recuperación. Acá a la derecha de la imagen es lo mismo, pero se va acumulando la pérdida de producción hasta que se llega un máximo, de acuerdo a las estadísticas de la ANCUPA, al 2022, y posteriormente empieza a descender la pérdida de la producción, hasta el 2026, que es la información que tenemos. Nosotros en esta circunstancia decidimos tomar, acá el 22, ustedes pueden ver que más o menos hay casi 2 millones de toneladas por año. Así que nosotros buscamos ese punto y nos pusimos abajo de ese punto. Nosotros llegamos a absorber, con las alternativas planteadas, aproximadamente 1 millón de toneladas por año. Con lo cual, digamos, estamos a salvo de esa caída y tenemos tiempo que la recuperación en el futuro se podría ir replicando las plantas que estamos nosotros proponiendo ahora. Puedo pasar a la otra imagen. Acá hemos superpuesto la producción de fruta fresca, es decir, la producción del fruto fresco de palma, y la producción del aceite de palma. Es decir, la producción del aceite de palma, que es la línea roja, y las abscisas las ordenadas correspondientes
es la que están a la derecha. Y las barras azules es la producción de fruto fresco, cuya referencia está a la izquierda. Ustedes pueden ver que a pesar de que hay una disminución importante, la producción de aceite de palma no ha sido tan impactada como la reducción en la producción de los frutos. Eso hasta ese año que hemos podido analizar. Más adelante posiblemente se note más esta caída de producción de aceite de palma. En la figura de la derecha, que hay una curva verde, línea verde, y es la estacionalidad de la producción de frutos de palma, o sea, de aceite de palma, o consecuentemente de los residuos. Si nosotros tomamos acá más o menos el valor medio de esto, tendríamos un pico de 20% arriba y un valle de 20% abajo del promedio. O sea que si nosotros, trabajando con el promedio y teniendo algunas reservas de acopio, ya sea en las plantas extractoras o en las plantas de producción, esto sería prácticamente salvable sin ningún inconveniente. Por otro lado, el factor de carga de las plantas es el 80% y nosotros la estamos diseñando para la potencia total, o sea que debería equilibrado la oferta con la demanda de residuos. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, acá hemos hecho un esquema de flujo másico de todo el proceso de la plantación de palma hasta llegar a la obtención de energía. Acá tenemos un valor de... aclaro que esto los valores son tomados del MAC, del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Acá a la izquierda vemos el ingreso, es el racimo de fruta fresca, ese que vimos anteriormente, que ingresa a la planta de extracción, y hemos puesto un número en 100 para poder trabajar todo como porcentaje. Es decir, si nosotros tenemos 100 toneladas de fruta fresca, cuando entra a la planta, apenas empieza el proceso de extracción del fruto, ustedes pueden ver que se deriva en el raquis, que es la estructura vegetal que sostiene los frutos, que tiene 29 toneladas, con una humedad del 73%, es decir, tiene una alta humedad el raquis. Y por otro lado, hay 71 toneladas de los frutos frescos. Es decir, que quedan los frutos separados, cada uno de ellos, eso llamamos fruto fresco, hay 71 toneladas. El raquis, como tiene un nivel de humedad muy alto, para su utilización, para la producción de energía térmica, era necesario hacerle un proceso que no insumiera energía. Por lo cual, digamos, energía térmica propia. Por lo cual hemos utilizado un proceso de cortado y prensado del raquis que, como ustedes vieron anteriormente, se transforma en una fibra con menos humedad. Siguiendo el fruto fresco, ¿qué es lo que pasa con el fruto fresco? De las 71 toneladas, 9 toneladas se va en nueces, que es la parte interna del fruto, con un carozo de una fruta, ¿no? Normalmente, y en la pulpa. En la pulpa es donde se extrae el aceite, que es la finalidad de la planta extractora, y un subproducto o un residuo muy importante que es el sólido de fibra del mesocarpio. Como ustedes pueden ver, el poder calorífico inferior de la fibra seca es 2057 calorías por kilogramo, lo cual es un nivel de
un contenido de energía bastante interesante. Ahora, entonces tenemos arriba fibra raquis con PCI seco de 1508 kilocalorías por kilo y abajo, en forma casi paralela, la fibra que tiene 2057 kilocalorías por kilo. Entonces, la energía contenida en el raquis para 100 toneladas de fruta fresca es 99.497 megajoules. Y la energía térmica disponible para 100 toneladas de fruta fresca en fibra es 239.000. Pero hay un tema muy importante, que es el siguiente. Acá las 18 toneladas, que está en la parte inferior, las 18 toneladas de fibra, que tienen un contenido calórico muy importante, el 90% de esto es usado por las propias plantas extractoras para obtener el vapor de proceso, para hacer todo el proceso que está planteado acá. O sea que de esos 239.000 megajoules solamente habría disponible para generación de energía, exclusivamente energía, fuera del área de la extractora, un 10% de este valor de 239.060 megajoules. Pero si la planta de generación de energía se instala en la propia extractora, ahí el aprovechamiento sería total, ¿sí? Las 18 toneladas por hora, cada 100 toneladas, perdón, de fruta fresca, esas 18 toneladas se podían utilizar para generación de vapor de la caldera y tener una cogeneración extrayendo vapor para el proceso y vapor para la generación de energía. Podemos pasar a la otra. Entonces, acá ya venimos ahora a lo que es la propia generación de energía. Entonces ustedes pueden ver que hay dos modalidades. Al lado izquierdo es la generación de energía fuera del ámbito, fuera del radio de la planta extractora. Esta es una instalación normal de una planta de generación donde el combustible sería los residuos que se extraen de la planta y se llevan a la central de generación. Como le había mencionado antes, en este caso solamente podemos aprovechar el 10% de la fibra que tiene alto poder calorífico, porque el 90% restante se utiliza en las plantas para vapor de proceso. Cuando vamos a la otra modalidad, que es la cogeneración, es la generación de energía eléctrica y la generación de vapor. Entonces la planta de generación tiene que ser instalada en la industria extractora o muy cerca de ellos, y puede tomar, como ustedes ven más abajo, que hay dos tipos de generación. Con residuos propios, es decir, que la planta procesa pura y exclusivamente los residuos generados por esa planta extractora y que son de su propiedad. Para este caso, de la planta alimentada con residuos propios, se puede sacar generación de energía eléctrica para consumo propio y el vapor de proceso, y el excedente, sea de generación de energía, se puede vender al sistema nacional interconectado o a un sistema de distribución. Cuando vamos al desarrollo de la rama de la derecha, acá se instala una planta de generación en una planta extractora o cerca de una planta extractora, pero toma residuos propios y de otras extractoras. Entonces, acá,
para el caso de la generación con residuos propios, estamos tomando todo el 100% de la energía contenida en la fibra. Sí, en la fibra, digo. Cuando vamos al otro caso, nosotros tenemos para la planta anfitriona, digamos, puede aprovechar todos sus residuos para producir vapor para su proceso y energía. Y las otras plantas aportarían lo que es el raquis y el 10% de la fibra. Entonces, de la planta de generación alimentada con residuos provenientes de otras plantas, ella toma el consumo de energía eléctrica y vapor para uso propio, esa planta anfitriona, y el resto lo deriva para la generación de energía para la venta al sistema. Pasemos a la otra, por favor. Bueno, acá, después de un proceso de análisis, de transformar esta energía que está contenida dentro de los residuos, con el proceso normal de una planta de generaciones con vapor y turbina, se ha hecho el análisis de la potencia que se podría instalar por cada caso. A su vez, lo mismo para la inversión. Tenemos también la generación para consumo propio, es decir, la energía eléctrica que consume la planta propiamente, y la venta al sistema. La columna inicial, ustedes pueden ver ahí, dice la capacidad de extracción de la planta de 60 toneladas. Es decir, que esa es una planta que trabaja con sus propios residuos, porque de acuerdo a nuestra información, en Ecuador hay solamente 2 plantas de 60 toneladas, y una de las extractoras de Olio Dávila, que está en los ríos, y la otra es Suyufindi. Entonces, cualquiera de esas 2 plantas puede generar hasta 7,3 megawatts. Cuando vamos a la planta de cogeneración, pero se acumula, se toma el residuo de las plantas aportantes más la planta anfitriona, se puede llegar para una extractora en Quinindé hasta 215 toneladas por hora. Es decir, que yo puedo acercar la cantidad de residuos que generarían la planta propia más la de los alrededores, y llego a 215 de capacidad de extracción. Por eso tengo 15 megawatts que es posible instalar. Para el caso de la extractora Olio Dávila, que está en la zona de Manabí, ahí hay menos concentración de plantas extractoras, por lo cual yo puedo recuperar dentro de un radio apropiado 92 toneladas de fruta fresca, que me generan hasta 9 megawatts. A la derecha de todo hay un precio de venta al sistema, es decir, hemos hecho un análisis económico de la operación de la planta, teniendo en cuenta todos los residuos, los costos de operación, mantenimiento, todo de la planta, de todos los costos intrínsecos, todo correspondiente a la planta, y después se hizo un procedimiento para sacar cuál debería ser el costo del kilowatt para obtener un valor actual neto de 0, es decir, con punto de equilibrio, ¿no? Que los gastos son iguales a los ingresos. Y en base a ese valor hemos rankeado las plantas, y los cuales nos sale la más conveniente esta planta de 60 toneladas, que nos da un costo de venta al sistema para que pueda operar sin problema de $101 por megawatt.
Y así siguiendo, llegamos hasta 122 para la generación en la extractora diodo como anfitrona, oleodávila, pero con aporte de extractoras cercanas. ¿Y cómo? A pesar de todo eso, no hay mucha diferencia con la potencia instalar, porque justamente juega el hecho de que los residuos de fibra deben ser aprovechadas por la misma extractora y solamente les queda un 10% para vender. También hay otro caso, que es una generación ya fuera de las plantas extractoras, que es el caso que sigue, que ahí se puede recolectar 215 toneladas por hora, pero ya la instalación, fíjense que dice generación, o sea que está fuera, está instalada, digamos, en un punto estratégico para el sistema interconectado o para el sistema de distribución. Y ahí sí puede sacar 13 megawatts con una inversión de 27 millones de dólares, y acá generación para consumo propio cero, porque está fuera de la planta y no es imposible, digamos, enviar nuevamente el vapor a la planta. O sea que es una turbina condensación. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Cadena. Para el caso del arroz, se ha seguido un procedimiento similar, analizando el cultivo desde el campo, el proceso industrial y obtener el recurso. El fin de todo esto es tratar de dar cierta certeza a los desarrolladores de este tipo de proyectos de que van a disponer del recurso. Digamos, toda esta estadística y todos estos análisis tienen un objeto final, que es poder saber si voy a tener suficiente recurso. Siempre planteado con cierto criterio de conservador. Como se puede observar en el gráfico que se proyecta, la disponibilidad de cascarilla de arroz al año 29, en 3 criterios, el verde, el negro y el rojo, que son con consumos per cápita de arroz distintos, unos más pesimistas y otros más optimistas. ¿Por qué planteamos este sustento? El arroz en Ecuador es el principal alimento de la dieta en Ecuador, con un consumo promedio de 52 kilos por año por habitante. La línea punteada, que es mucho más optimista, es la proyección que hace el plan maestro, el plan agropecuario 2025. Pero como, digamos, uno trata de buscar un criterio conservador. Esto es justamente para poder dar certeza de que se va a disponer de ese arroz, de esa cascarilla. Otra ventaja y otro punto que hay que también tener presente es si este residuo está muy, digamos, son muchas las plantas que producen o pocas, porque esto puede hacer o no a los intereses que puede haber comerciales de su venta de la cascarilla. Se observa que está muy atomizada, es decir, en el plano, en el mapa sobre la derecha, en color azul, se ve la cantidad de piladoras, en total suman 523, si bien se ha considerado solamente las piladoras medianas, digamos, por encima de capacidad de producción por encima de los 20 quintales hora. Y otra característica que presenta esta disponibilidad de recursos es que está bastante concentrado en las provincias, especialmente de Guayas, que es la que concentra la mayor cantidad, donde le da una ventaja comparativa interesante en disminución de sus costos de logística, de transporte fundamentalmente. Por favor, ¿pueden pasar a la siguiente? Bueno, ¿qué cantidad de energía se puede llegar a producir? Se partió, digamos, se analizaron, como en el caso anterior, una serie de alternativas,
Y todas estas alternativas finalmente quedaron en concentrar energía, es decir, en concentrar el residuo. Si uno toma una aspiradora aislada, la capacidad es muy chica como para hacer la autogeneración o para que los costos sean competitivos. De esa distribución se fue incrementando los radios, según ya se explicó anteriormente, y planteando distintas alternativas en los cuales se llegó a rankearlas por potencia y por valor de venta de la energía, resultando las dos más convenientes, la de 10 mega, alternativa H, o alternativa G, 8,5, que son las que tienen los valores económicos de venta de energía para van de equilibrio menores. Por favor, la siguiente. Bueno, el proceso, hablamos de combustión. ¿Cómo fue el proceso? Se analizaron, digamos, uno está pensando en un proyecto, que ese proyecto tiene ciertas características para poder seleccionar cuál es la tecnología más adecuada. ¿Qué queremos decir con comprender el proyecto? Estamos hablando de un proyecto de generación comercial, estamos hablando de un proyecto de investigación y desarrollo, estamos hablando de un proyecto de repotenciar una central, es decir, cada uno tiene características distintas. Para reconocimiento de la tecnología, se analizaron distintas tecnologías, que se va a ver posteriormente en la siguiente lámina, pero por ahora quedemos en esta, y finalmente se evaluaron las ventajas de cada una de estas tecnologías para definir el concepto de la central posible. A ese concepto de la central posible, que quedó combustión, es a la que se le aplica después la evaluación económica para analizar las distintas alternativas que se mencionaron anteriormente. Por favor, a la siguiente. Las distintas tecnologías que se estuvieron viendo básicamente tienen procesos que pueden ser termoquímicos o biológicos para las tecnologías primarias, entre ellas combustión o el ciclo Rankine con fluido orgánico, la fermentación de biogás. Estas tienen una gran ventaja en el hecho que son tecnologías muy probadas y tecnologías que tienen muchos años a nivel comercial. En las tecnologías de segunda generación también se analizaron los procesos termoquímicos, entre ellos la gasificación y la pirólisis, y son tecnologías que están más en desarrollo, plantas pilotos, y no hay una cantidad de años y de experiencia suficiente a nivel comercial. Por favor, la siguiente. Entonces, finalmente, quedaron para los residuos de palma, raquia, fibra, cáscara de la nuez, bueno, el efluente de palma, de la industrialización de palma también fue considerado, la combustión que puede estar como generación sola o como cogeneración. Y en el caso de la cascarilla de arroz, la generación o cogeneración. La imagen de la derecha es simplemente ilustrativa de una caldera de biomasa de una capacidad de 160 toneladas hora a 65 bar. Por favor, a la siguiente. Dentro de la ingeniería conceptual, aparte de hacer la descripción de la central, las características básicas de la operación y la definición del equipamiento principal, se hizo el P&I definiendo todos los parámetros. En ella se hace el balance de masa y el balance de energía. A título de ejemplo, hemos puesto uno solo, esto se hizo para los 6 proyectos. Esta es justamente la alternativa que mencionaba anteriormente el ingeniero Fassini en Susupigi o Olio Dávila de 7,3 megawatts. El mismo está formado por una caldera de grilla con un consumo de combustible
horario de aproximadamente 18 toneladas hora, con una presión de trabajo de 55 bar y una temperatura de 410. Se ha incorporado en la salida de los gases de escape hacia la izquierda antes de la chimenea un filtro de manga para disminuir digamos, mejorar, disminuir el particulado. La temperatura de escape está aproximadamente 98 grados. La turbina es una clásica turbina de vapor con una extracción en una etapa intermedia de 30 toneladas hora de vapor para el proceso. Es decir, la turbina está trabajando a condensación, pero parte de ese vapor se extrae para enviar al proceso. Alternativamente, también se pensó en una extracción de emergencia, en el caso que se pueda continuar el proceso si no hay suministro de energía. Esa es la salida que está en la parte superior. Por favor, a la siguiente. También se presentó, se analizó el layout, el arreglo general de la planta, tanto de lo que es la planta en forma general como de la sala de máquinas. En el lado inferior izquierdo es la playa de acopio de materiales. En la parte superior se observa el prensado, el proceso de prensado previo al ingresar a la caldera, que es el equipo que está hacia la derecha. Y la sala de máquina básicamente está formada por la turbina de gas en el montaje clásico, que es turbina y por debajo de la turbina el condensador. Sí, muchas gracias, Antonio. Me toca a mí explicarles algo de lo que hemos hecho en cuanto a la evaluación de alternativas, y luego seguirá Luis Jiménez, a quien también le pido que seamos muy breves para dejar el espacio correspondiente a preguntas. Por lo tanto, yo quisiera que habláramos no más de 10 minutos entre los dos, y para buena noticia para ustedes también, para los que escuchan. Para la evaluación de alternativas, aquí en este cuadro les estamos presentando las alternativas para la biomasa palma, que son las analizadas en mayor cantidad, con potencias que van desde 1 megavatio hasta los 15 megavatios, y las alternativas de arroz, que van desde los 4 megavatios y medio a 10 megavatios. Y también para cada una de estas se presenta en el último renglón un aspecto importante desde el punto de vista medioambiental, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La transparencia siguiente, por favor, Carmen. Lo que hemos utilizado es un criterio múltiple para la evaluación de alternativas, donde hemos tenido en cuenta el factor de la ubicación de la planta, la disponibilidad del recurso, las complicaciones o facilidad de logística, la economía, las inversiones, costos de operación y mantenimiento, el factor de tecnología en cuanto a su probada experiencia y a la capacidad de provisión de Ecuador mismo, el factor social y político y el factor ambiental, como un conjunto de el impacto socioambiental de cada una de las plantas. Y luego dentro de cada factor, hemos considerado unos 7 componentes que nos permitieron cuantificar la competitividad entre cada una de las alternativas planteadas. Adelante, Carmen. Esas alternativas que habíamos planteado, tanto de palma como de arroz, tienen aquí en el último renglón la calificación obtenida en una escala que va de 1 a 5, de tal manera que 3.8 es una muy buena calificación para la mejor alternativa. Las de aceite son las primeras, las que superan los 3 puntos, y de la de arroz hemos considerado la primera, la H, y luego hemos hecho una ponderación de aquellos mejores emprendimientos o mejor calificados que no compitan por el mismo residuo. En el caso de arroz, tanto la H como la G, que están bien puntualizadas o categorizadas, corresponden a distinto radio para una zona que se superpone. Por lo tanto, es una u otra. Y tanto para la de palma, con el mismo criterio, hemos planteado las alternativas seleccionadas que no compiten por el mismo residuo, que no sean excluyentes. Adelante, Carmen. Hemos llegado a reconocer que las 4 alternativas que mejor
se presentan en cuanto a su múltiple beneficio son las 4 que están aquí en pantalla: la planta en Quirindé, en Ole Dávila, en Suyufindi, y la de arroz con un radio de concentración de 49 kilómetros. Lo que quiero destacar es la inversión total en el orden de los 93 millones de dólares, la potencia total de 41 megavatios y una energía generada de 262 gigavatios hora. Adelante ahora, y Luis tomará quiero comentarles también dónde estamos parados. Adelante, Carmen. Respecto de el uso que hemos dado a los residuos. En el caso de La Palma, hemos utilizado para estos 4 proyectos solamente el 50% de la disponibilidad de fibra de mesocarpio y un 70% del raquis. Adelante, Carmen. Adelante, por favor. En el caso del arroz, hemos capturado con el aprovechamiento H el 45% de la cascarilla de arroz disponible como recurso energético. Adelante, Carmen. Ahora sí, le paso a Luis Jiménez. Alejandro, no sé si nos puedes ayudar con tal vez Sí. con esta parte. Parece que Luis Sí. tiene problemas, no logra identificar dónde quitar el mic. Sí. Bueno, el tema que debió desarrollar Luis se refiere al marco regulatorio y al impacto ambiental y social, y redondear los conceptos finales de este estudio. Bueno, hemos profundizado o hemos analizado el marco regulatorio específico, ya sea desde el punto de vista energético, que consiste fundamentalmente en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica del Ecuador y su decreto reglamentario. Además, hay una normativa asociada al sector vinculada con proyectos de Arconel, que ahora está cambiando también la figura en su unificación con Arcomin como reguladores únicos. Lo que hemos puesto acá, digamos, en el marco es una síntesis de aquellos aspectos que interesan a la parte ambiental respecto de los proyectos que han sido seleccionados. En el caso de arroz se pusieron los dos, pero son alternativos. Y el que corresponde es el punto H, que es el más eficiente. Y en el caso de Palma, los 3 proyectos que están en 3 provincias diferentes y donde se han puesto todos los elementos que tienen que ver con la parte ambiental, la cantidad de establecimientos que involucra, la cantidad de recursos que involucra, y el tiempo operativo, que es importante, donde se ha dado margen, o sea, hay 2 márgenes. Uno es el 80% que se mencionó del tiempo de funcionamiento y otro es el nivel medio de aprovechamiento de la potencia, y en el conjunto de ambas restricciones, llamémosle así, nos da un factor de planta del 56% para darle también un poco de flexibilidad digamos, a la generación. El siguiente, por favor. Bueno, las consideraciones ambientales para nosotros importantes es convertir un residuo industrial en una materia prima con valor económico y eliminando costos de su disposición si es legal, digamos, porque aparte la ilegal tiene costos aparte. Contribuir a la eliminación de las prácticas inadecuadas, como la quema en el caso especialmente del arroz, de la cáscara de arroz, sustituir los combustibles fósiles, digamos, para generación eléctrica con recursos naturales, y gran parte de los costos, contribuir a la reducción de emisiones GEI, después hay una tabla resumen, y gran parte de los costos asignados en la etapa de operación y al costo del recurso se devuelven al sistema económico local a través de la demanda de bienes y servicios de carácter permanente. Y en transitorio es la parte de obra. Pero hay mucha demanda, digamos, durante todo este tiempo de mano de obra, especialmente por la parte de la recolección y todo lo que es la logística que requiere este sistema. Y eso está puesto en los costos. Bueno, otra es ampliar la base de la matriz de generación eléctrica de Ecuador con nuevas fuentes renovables en cumplimiento de objetivos que son nacionales y nuevas expectativas en el ámbito agroindustrial para el desarrollo de otras fuentes, porque inclusive en estas mismas fuentes, creo que fue mencionado en la introducción, estos mismos cultivos, digamos, tienen una masa mucho más importante si uno saliera de la etapa industrial en la etapa agrícola del tema. Con lo cual,
puede ser esto un empujón, digamos, para algo que hasta ahora funcionó solamente con las azucareras, que son las dueñas del recurso, y sin embargo, en la parte de no renovables es la más significativa. Pero ellos son los dueños del recurso y lógicamente sería asimilable a las de cogeneración cuando son únicas, exclusivas y que utilizan su propio recurso. Acá estamos hablando de agrupar los recursos de manera de hacer plantas más importantes, más grandes y darle mayor proyección a estos desarrollos. No sé si... Bueno, acá está la síntesis de los dos elementos importantes, que son las reducciones de emisiones y la sustitución de combustibles fósiles. Esta tablita da un ejemplo del mejor año hidráulico que hay en la historia hasta ahora, que es el 2019, donde casi el 90% fue energía hidráulica, y sin embargo, la generación térmica funcionó a pleno todos los meses del año. En este caso, digamos, lo que más se utiliza, por cuestiones, supongo, económicas, es el fuel oil, que lleva casi el 70% o el 80% del consumo de fósiles. El reemplazo de, si estas plantas se ponen a este nivel y los llevamos al año 2019, el consumo de fuel oil hubiera sido del 12,8%, digamos, el reemplazo del fuel oil sería el 12,8% total, y con una equivalencia de unos 17 millones de galones de fuel oil. En lo que hace a la reducción de emisiones equivalentes, se tomó el valor de la serie más bajo, que fue del 2008, de 0,62 toneladas de anhídrido carbónico por megawatt hora. Digamos, en este caso y aplicado a estos proyectos, sería de 151.680 toneladas de anhídrido carbónico año, digamos, que se reducirían. Bueno, en lo que hace a la complementariedad, digamos que estas plantas son plantas que están diseñadas normalmente para funcionar a la capacidad, digamos, ¿no? En este caso, a un promedio de 70% de su capacidad durante todo el año. Se han fijado solo 7.000 horas, o sea, 2 años y medio menos, simplemente por un mes o 20 días o un mes, que es de parada anual de la planta, y el resto es por si hay paradas accidentales, etcétera. Es un coeficiente de seguridad. Además, pero en su carácter de despachable tiene alta previsibilidad dentro del sistema interconectado, aunque no tiene su correlato de flexibilidad, o sea, no es tan flexible. Parar y volver a poner en marcha estas plantas requieren tiempos de arranque que son prolongados y no pueden competir en muchos casos con los motores alternativos, etcétera, y a otras fuentes térmicas. No obstante, se puede complementar parcialmente regulando, digamos, las paradas de manera que no sean en épocas de estiaje y utilizando la máxima potencia en las épocas en que más se necesite por alguna baja hidráulica. El mayor beneficio, por supuesto, es el de reemplazo de los combustibles fósiles y, digamos, las emisiones. Pero además permiten al reducir los combustibles fósiles y sus equipos van a funcionar menos, es lógico que van a tener mayor disponibilidad en caso de necesidad de empuntar o de cubrir baches del sistema hidráulico. Muchas gracias. Bien, este gráfico intenta demostrar que estos proyectos son esencialmente sustentables o sostenibles, generan una armonía en la parte económica, social y medioambiental. Muchas gracias. Creo que ahora José Jara nos va a dirigir unas palabras. Gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro, equipo de SIN. José, en representación en este momento, bueno, como el técnico y el especialista que fue quien gestó la asistencia técnica, nos gustaría invitarlo para que nos pueda dar sus criterios y un poco cómo él ve el aprovechamiento de esta información y cuáles son las líneas que SELEC podría implementar considerando esta información, ¿no? José, por favor, te agradezco mucho, nos puedas ayudar con tus criterios y aportes. Muchas gracias, Renato. Claro, con gusto.
Bueno, también intentaré ser breve para pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a Fundación Bariloche, pues por esta asistencia técnica, y asimismo a la firma consultora SIN, quienes nos han presentado ya los resultados y han hecho un excelente trabajo, ¿no? Esta asistencia técnica yo creo que es un beneficio para el sector energético del país, ya que contábamos con un atlas bioenergético, pero nos faltaba esta información del potencial técnico económico, que creemos al menos de estos dos recursos ya es un avance, ¿no? Como tú lo mencionaste, Renato, esta asistencia pues fue solicitada a través de la Subdirección de Planificación Técnica de la Dirección de Planificación de la Expansión en SELEC, justamente con la intención de encontrar soluciones a la problemática de expansión de generación eléctrica del país. Bueno, como todos sabemos, el Ecuador en los últimos años ha realizado esfuerzos importantes en la construcción de infraestructura eléctrica, ¿no? Como son nuestras centrales de generación hidroeléctrica, y los beneficios pues se han visto, ya que hoy en día aproximadamente el 90%, así como indicó Luis, en el 2019 se cubrió la demanda con una fuente que es renovable y económica como el agua, ¿no? Y hemos reducido asimismo la generación de combustibles fósiles y importaciones en algunos momentos. Sin embargo, esta transición ya tiene nuevos retos. Tenemos un sistema que tiene una nueva configuración. Entonces, hay varios retos a resolver. Entre esos es la estacionalidad de la generación hidroeléctrica. Debido a la configuración de nuestras centrales con poca capacidad de almacenaje de agua, tenemos una época seca que va de octubre a marzo, ¿no? Y una época lluviosa que va de abril a septiembre. En el mediano plazo, si se incrementa la demanda, pues, y si no se realiza una expansión sostenible renovable para generar durante la época seca, complementando así la hidroeléctrica, tendremos un incremento importante de generación termoeléctrica. Es decir, reduciríamos o retrocederíamos del esfuerzo que ya se ha hecho en tener una matriz 100% renovable. La Dirección de Planificación ha venido haciendo varios esfuerzos para justamente hacer una prospectiva de recursos renovables, y entre esos está la biomasa, ¿no? Para resolver esta problemática. Los impactos o la perspectiva de esta asistencia, pues en primer lugar, ya tenemos una base inicial de este potencial técnico económico, ¿no? De la palma africana y de la cascarilla de arroz. Hemos confirmado ya, como vimos, aproximadamente unos 6 perfiles de proyecto con un potencial aproximado de 50 megavatios, pero la ventaja de esta generación es que es descentralizada, complementaría la hidroelectricidad y además puede ser incluso usada como una generación de base, lo cual es muy interesante considerando además que están ubicadas cercano a centros de alto consumo, como es en la región costa. Hoy en día el sistema nacional también tiene una generación forzada termoeléctrica que funciona justamente por calidad de servicio, y a lo mejor aquí la biomasa también va a tener un impacto importante. Sin embargo, lo que nos toca ahora es profundizar los diseños de ingeniería de estos perfiles, ¿no? Y ahí, pues, llamaría al esfuerzo tanto público-privado o de ambos, ¿no? Unas alianzas públicos-privadas. Y esperamos, pues, que con las autoridades, la venia de las autoridades, se puedan hacer estos acercamientos, tanto con el sector agroindustrial, potenciales financistas, y con los bancos de desarrollo, como por ejemplo el mismo BID, ¿no? Ahora, para desarrollar este potencial es necesario resolver aspectos regulatorios, por ejemplo, la compra y venta de energía del que vaya a invertir en estas plantas, el precio de la biomasa no está regulado, ¿cómo vamos a regular eso? Los impactos socioambientales que podamos tener con estas plantas, entre otros, ¿no? Estos temas también han sido cubiertos en la asistencia, y como resultado, pues, tendremos un documento consolidado con estas recomendaciones, y esperamos entregarles esto a las autoridades competentes, así como a la mesa de bioenergía que lidera el Ministerio del Ambiente, Agua del Ecuador, y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ¿no? En la que SELEC es parte activa de esta mesa de bioenergía. Como una contribución, este documento será pues una contribución, ¿no? Para desarrollar los instrumentos regulatorios para el aprovechamiento sostenible de la biomasa. También hay que mencionar como un impacto de esta asistencia que los resultados de esto han servido
como un insumo de información al proceso público de selección del bloque de energías renovables de 200 megavatios que está llevando adelante el ente rector, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que ya contamos en este proceso público de selección con un bloque de 30 megavatios para la biomasa, lo cual pudieran ser buenas noticias para el sector privado que quiere invertir en estos tipos de proyectos. Pero hay algo adicional, sobre todo para la Dirección de Planificación de la Expansión, así como los entes rectores del sector que planifican, es que la asistencia técnica nos ha proporcionado los enfoques y marcos metodológicos para la evaluación espacial y temporal de estos residuos biomásicos, ¿no? De la palma africana y cascarilla de arroz, lo cual no existía. Y esto ya es un insumo importante que va a incrementar las capacidades locales de CELEG, así como del sector energético del país, y esperamos pues replicarlo esto en otros recursos, como por ejemplo el banano, ¿no? Que si vemos el Atlas bioenergético es el segundo residuo más abundante que tenemos. Asimismo, el recurso forestal es un sector que, aunque no tiene mucho volumen en residuos, pero tiene un alto contenido energético. Y para esto, pues, esperamos que estas metodologías las podamos compartir o incluso hacer alianzas con la misma agroindustria o la Academia Nacional y así seguir fomentando las capacidades locales. Ya para ir terminando, yo diría que a la fecha de hoy las experiencias de centrales de biomasa existen, pero son limitadas, ¿no? Principalmente en la industria de caña de azúcar. Cuando hemos visto con este estudio una diversidad de recursos y una cantidad de ellos que no están siendo aprovechados. Entonces, y la biomasa hemos visto que tiene beneficios notables, ¿no? Por un lado está la protección del medio ambiente, generamos nuevos puestos de trabajo, sobre todo en las zonas rurales, integra comunidades energéticamente, reduce las emisiones de gas de efecto invernadero nuevamente, ¿no es cierto? Y también moviliza inversiones y promueve el agregado de valor de nuevos negocios. Entonces, también creemos que esto puede ayudar a diversificar la matriz energética y, como vimos, pudiera incluso ser un reemplazo de los combustibles fósiles, lo cual se transmite en una reducción de las importaciones de combustibles, ¿no? Y yo más bien alentaría aquí el siguiente paso para que pasemos de la teoría a la acción, pues ojalá tengamos muy pronto un proyecto piloto de uno de los que ya se han planteado en esta asistencia técnica, para lo cual será necesario pues una coordinación conjunta entre todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil también, ya que este recurso tiene un dueño, ¿no? No es como el sol y el viento. Entonces debemos resolver de forma conjunta temas regulatorios, la misma inversión, así como ya el uso y aprovechamiento sostenible de la biomasa. Eso sería todo de mi parte y nuevamente agradecerles a Fundación Bariloche y a ESIM por este excelente trabajo y asimismo a los asistentes por participar. Muchas gracias. Sí, José, muchísimas gracias. La participación, de mi parte, tenemos algunas preguntas que las voy a ir leyendo para los consultores. Les comentaba, básicamente esta asistencia técnica, como se desarrolló durante los procesos de los paquetes de energía renovable para Ecuador, pudo aportar con algunos insumos muy interesantes para el lanzamiento de estos procesos públicos, ¿no? Bueno, comienzo con las consultas que se han ido realizando en orden de llegada. Tanto nos han hecho al chat como a la sección de preguntas y respuestas. Arranco por la del chat, que fue la primera que nos llegó. Santiago Sánchez consulta. Dice, la tecnología de combustión de cascarilla de arroz en un caldero presenta problemas por el alto contenido de sílice, por lo que la duración de la caldera es de pocos años. ¿Se consideró la tecnología de gasificación que no tiene este inconveniente? ¿Se ha tomado en cuenta el uso de cuesco de palma para la producción de energía? Y luego acota adicionalmente, se analizó la posibilidad de hacer plantas de generación más pequeñas de 250 kilovatios para palma africana instaladas en las mismas aceiteras. Esto reduce significativamente el costo del transporte, que es representativo. Esa es la primera consulta. Los dejo a los consultores, por favor, lo puedan absolverla. Bueno, Antonio habla. Yo tomo el primer comentario. El problema famoso del sílice, la figurita difícil, está en que para temperaturas altas se puede vitrificar y va vitrificándose alrededor de la rejilla. Esto, digamos, la vitrificación puede suceder también en un gasificador. Todo depende a qué temperatura se esté trabajando.
Ese es uno de los problemas del sílice, que puede darse en una caldera o se puede dar también en un gasificador. En el trabajo hemos considerado tanto la caldera de grilla como la caldera de lecho fluidizado, y también se ha considerado el tema de gasificación. El gasificador se descarta principalmente porque experiencia comercial, cuando digo experiencia comercial quiero decir que plantas en el mundo que tengan 10 años de venta de energía con horas trabajadas por año que superen las 6.000, no las cuenta, no las encuentra. Puedes llegar a encontrar 10 con suerte, que tengan más de 10 años de experiencia, pero no llegan a las 6.000 horas de funcionamiento en el año. El otro problema que suele tener el sílice es la ceniza también suele tener contenido de sodio y potasio, que forman silicatos de sodio y potasio que van corroyendo los tubos. Esto, si hay un índice que se ha evaluado en el trabajo, que es la relación de óxido de potasio más óxido de sodio sobre el óxido de silicio. En el caso de la cascarilla de arroz, este índice tiene que ser, digamos, es peligroso si es mayor a 1. Y en este caso, para la cascarilla de arroz da 0,06, que si nos tomamos la molestia de compararlo con el bagazo, que es el caso clásico de generación con biomasa, en el bagazo da 0,057, es decir, son índices muy parecidos. El tema es siempre, pasa por lo mismo, es cuestión de ir limitando a las presiones que se alcanzan, a las temperaturas a las que se piensa trabajar en el sobrecalentador, a la temperatura de llama. Hay que estar por debajo de los 900 grados y hay que estar por debajo de los 500 grados en el sobrecalentador. Eso en cuanto a lo que hace a la respuesta, digamos, del contenido del sílice. En cuanto a el tema del cuesco, creo que era, como explicó el ingeniero Fassini, en el híbrido de palma que se está plantando actualmente, el tema de la nuez es muy chico comparado con lo que era antiguamente en la palma africana, por un lado. Y por el otro lado, el cuesco, según los que nos han informado los palmeros y la gente de Acupa, tiene un mercado. Así que eso ha sido un motivo por el cual no se ha considerado en el análisis. Se ha considerado que existe, pero no se ha incluido como una biomasa disponible. Siempre tengamos presente que todas estas estimaciones se deben hacer con un criterio conservador. Y la tercera, respecto a la potencia baja de 250 kilowatts, se han analizado distintas potencias. En las alternativas que el tío Fassini presentó, por ejemplo, el caso de Susufindi, donde está usando sus propios recursos, es decir, el transporte es cero, está usando sus propios recursos, la capacidad es 7,3. Y había algunas otras de una capacidad de 1 mega. Que todas esas alternativas es sin transporte, usa su propio recurso la industria de la palma. Y se observa cómo va creciendo el costo de la energía a medida que la cantidad de energía que se va generando es chica. Entonces, pensar en 250 es un costo de energía excesivamente alto. No más cuando puede generar más que eso y vender en el mercado. Eso en cuanto a estas dos preguntas. Muchísimas gracias, Antonio. Voy con 2 consultas más. Claudia Latorre consulta, ¿es viable obtener una generación más flexible, por ejemplo, por medio de gasificación y turbina de gas? Un poco, creo que va
alineada igual a la parte de del tipo de tecnología que se ha presentado como una potencial selección. Y la segunda es, ¿por qué se usan en la cascarilla de Denis Revilla? ¿Por qué se usan en la cascarilla una turbina de condensación con extracción y no una turbina de contrapresión? A ver, en cuanto al usar los sistemas de ciclo combinados integrados con gasificación, el, el mayor problema que tienen, por lo menos las plantas que hay en el mundo, el mayor problema que tiene, acá hay un tema, el gasificador es como la niña bonita, a todos nos gusta. Y todos desarrollamos en la universidad las tesis en relación al gasificador. Ahora, cuando vamos a las plantas existentes, nos encontramos que tienen muy pocas horas de operación en el año porque tienen grandes problemas de mantenimiento. Y no pasan por los gasificadores, pasa por la parte que se estudia menos. Yo le puedo transmitir un comentario que el ingeniero Francisco Peña, que es el responsable de una planta en España, en Puerto Llano, él me decía que la cantidad de horas que pararon por problemas en la turbina, porque todos estos equipos no fueron diseñados para un gas pobre, fueron diseñados para combustibles hidrocarburos. Entonces, se encuentran que digamos, los alquitranes, las impurezas y demás, el tratamiento del gas, a las turbinas le hace bastante, las perjudica bastante. Ese ha sido el principal problema que se han encontrado. Entonces, un inversor me cuesta creer que esté dispuesto a pensar en desarrollar un proyecto sin tener una certeza de una cantidad mínima de horas en el año que va a poder despachar la energía. ¿Sí? Eso por eso siempre planteamos el concepto de que tiene que ser comercial con suficiente experiencia en el año. La otra pregunta no la recuerdo, Renato. Sí, se menciona de por qué se usan en la cascarilla una turbina de condensación con extracción y no una turbina de contrapresión. A ver, normalmente usamos la turbina contrapresión, se suele utilizar cuando el vapor va después destinado a un proceso. En el caso de la cascarilla, como se pensó en agrupar la cascarilla para generar, uno trata de sacarle el mejor rendimiento posible. Y para eso uno trata de bajar las condiciones de condensado, digamos, en lugar de extraer vapor a 4 bar, por decir un valor, si lo puedo estar extrayendo muy cerca o con un grado de vacío, con un eyector o bomba de vacío, voy a tener muchísimo más rendimiento. En el caso de la cascarilla, fundamentalmente, digamos, las plantas filadoras no están usando vapor para secado. Si tuvieran un proceso secado con vapor, bueno, podría ser que pensaran en una planta, digamos, a contrapresión. Solamente de las filadoras, encontramos solamente 4 filadoras que, digamos, que tal vez utilicen vapor porque hacen digamos, hacen el proceso de precocción. El resto de las filadoras no lo hace. Y la cantidad, digamos, la capacidad de producción de las filadoras está muy atomizado, son muchas chicas, cosa que las potencias que a nivel individual podrían llegar a manejar son muy chicas, con un costo muy alto. Si podrían manejar, creo que la más grande que encontraba podía manejar alrededor de 250, 300 kilos. No sé si responde la pregunta. Gracias, Antonio. Quería continuar. Si es que existe una consulta adicional al respecto, por favor, les agradezco la puedan colocar igual en el chat de preguntas y respuestas. Quería continuar con las consultas técnicas para luego pasar un poco a unas cuantas que existen al respecto de tanto precio como en la parte de comparación con otro tipo de tecnologías de generación de energía renovable. Rubén Clavijo consulta, dice, ¿en su análisis ha considerado los gastos asociados al manejo de la biomasa hasta el ingreso al caldero, ya que las plantas procesadoras asociadas están en un radio de hasta 40 kilómetros, necesaria una logística de transporte? Continúa,
se ha considerado la composición química de la ceniza de la biomasa, ya que esto influye directamente en la vida útil del caldero, como por ejemplo el alto contenido de sílice de la cascada de arroz. Creo que esto ya se resolvió. Y luego dice, ha considerado la disposición final del fuel oil que se dejará de usar en las centrales termoeléctricas tradicionales, ya que este residuo fósil queda como producto de la refinación de las gasolinas en nuestras refinerías. A ver, son muchas preguntas. Sí, comencemos por la primera. Dice, en su análisis ha considerado los gastos asociados al manejo de la biomasa hasta el ingreso al caldero, ya que las plantas procesadoras asociadas están en un radio de 40 kilómetros. Sí, se ha considerado toda la logística. Inclusive, el ingeniero Fassini, cuando habló de la palma, mencionaba justamente el proceso de prensado, que es parte de adecuar la biomasa para que sea eficiente su combustión. Se ha considerado el transporte, la carga en las plantas, el transporte al lugar donde se acopia, la descarga, el manipuleo dentro de las plantas, está totalmente incluido en el costo que se ha sacado. Listo, gracias, Antonio. La segunda parte decía, se ha considerado la composición química de la ceniza de la biomasa, ya que esto influye directamente en la vida útil del caldero, como por ejemplo el alto contenido de sílice de la cascada de arroz. Creo que esto ya respondiste de alguna manera, ¿no? Sí, se ha considerado, y no solamente el caso del sílice, sino del sodio y el potasio, que son muy agresivos. Bien. Y la última, ¿ha considerado la disposición final del fuel oil que se dejará de usar en las centrales termoeléctricas tradicionales, ya que este residuo fósil queda como producto de la refinación de las gasolinas a nuestras refinerías? Yo preguntaría por qué no venderlo. El fuel pesado se sigue utilizando en muchas actividades. Sí, bueno. Listo. Y nos quedan unas 3 consultas específicas al respecto de temas. Nos dicen, con respecto con todos los puntos que se tomaron en cuenta, este tipo de generación, ¿qué ventajas y desventajas tienen con respecto a la generación geotérmica que de igual manera está en auge en Ecuador? Renato Alejandro soy. Sí, gracias, Alejandro. Este tipo de generación, biomasa o bioenergía, está incluido en un paquete de lo que se llama energías renovables, o renovables no convencionales, pero que no son todas iguales ni todas tienen la misma característica. Si uno compara este tipo de energía biomásica con solar o eólica, hay una diferencia. La primera diferencia más importante es que estas dos últimas son intermitentes y la biomasa proporciona potencia firme. Es otro tipo de concepción. Con lo cual también está, de alguna manera, explicando de interés, aunque los costos por megavatio hora generado sean mayores. Con respecto a la geotermia también es una energía renovable excelente, ahora que requiere de otro tipo de estudios y otro tipo de inversiones. Está mucho más próximo al concepto de minería en cuanto a la estimación, volumen del recurso, estudios geológicos para realizarlos, que alguien tiene que emprenderlos y normalmente debe ser una inversión anticipada, normalmente por parte del Estado. Y lo que no es comparable con la geotérmica es la contribución al mejoramiento del medio ambiente que tienen los recursos de bioenergía. Los que hemos estudiado como recurso es lo que hoy es un residuo, y transformar un residuo en un recurso valioso energético es un paso medioambiental muy importante. El tema de la geotermia normalmente está instalada en un lugar donde la geografía así lo indica, con un impacto ambiental que no tiene, digamos, un impacto sobre el medio ambiente y social que no tiene la misma envergadura que este, ¿no? No sé si he contestado, pero es una reflexión nada más al respecto. Gracias, Alejandro. Hay unas 2 consultas más en específico que se refiere al costo, ¿no? Dice Mauricio Cordero, ¿cuál es el costo de implementación de la tecnología versus el megavatio instalado? ¿Y este costo es competitivo en comparación de otras existentes? Sí, el costo por megavatio instalado o por kilowatt instalado varía mucho con el módulo, con el tamaño también o la potencia instalada. Lógicamente, a mayor potencia instalada, menor inversión unitaria.
podemos estar entre extremos de valores razonablemente convenientes, de 1.500, 1.600, 1.700 dólares el kilovatio instalado, a 2.000, 2.500 o 3.000. También está asociado todo el manipuleo y el manejo de la biomasa y también la operación y el mantenimiento. Pero en general, los valores que hemos proporcionado o que hemos calculado están en el orden de los valores internacionales que han resultado motivo de contrato por muchos países para incorporar la biomasa como fuente energética para generar energía eléctrica. Son valores que evaluando sus externalidades y sus beneficios adicionales, resultan sin duda convenientes. Gracias, Renato. Gracias, Alejandro. Una última consulta que me parece que esto está dirigido bueno, en realidad debería esto ser al regulador, pero bueno, al regulador no, en tal caso tal vez no sé si José desde SELEC podría tener algún tipo de criterio al respecto. Donde dice, tengo entendido que en el caso de la cogeneración con los ingenios azucareros hubo la intención de ese entonces de Arconel de quitarles el título habilitante y las condiciones preferentes que puedan asegurar, que puede asegurar que no pase lo mismo en este caso. Híjole, esa pregunta está difícil, Renato. Sí, como decía, está un poco más dirigida hacia el tema regulador y el tema de políticas, pero Yo tal vez, Sí, yo creería que, bueno, o sea, ahorita con los procesos públicos de selección que se está llevando adelante, yo entendería se están dando esas garantías, ¿no? Y yo más bien me limitaría a responder porque no sabría qué contestar aquí. Aquí definitivamente una respuesta que dar con él, para que el ente gestor nos sería... Sí. de acuerdo, José, sí, es una consulta que tal vez excede el campo específico de SELEC, ¿no? Pero es interesante como para poder mencionarla. De mi parte, desde la fundación les podemos comentar que en el chat hemos colocado dos links en los cuales ya se encuentran cargados tanto la presentación como el resumen ejecutivo del estudio. Desde nuestra página web se pueden descargar. Ahí veo una última consulta que dice, esta tecnología contamina en pequeña escala. Bueno, es consulta, ¿no? Sí, ¿cuál es la consulta? Dice, ¿esta tecnología contamina en pequeña escala? No hay ninguna actividad del ser humano que no tenga algún efecto. El tema es cómo mitigamos todos los efectos. Esto es como una planta industrial, o sea, va a tener efluentes, va a tener emisiones. De todas formas, se suponen con emisión cero porque justamente reemplazan a las emisiones que habría en forma descontrolada por la biodegradación natural de toda la biomasa. O sea, sabemos por qué tienen ciertas ventajas, digamos, esta forma de generación. O sea, algo que no produciría nada se convierte en energía y con menor contaminación que su propia degradación. Nosotros sabemos que la degradación, por ejemplo, de la biomasa no controlada, no es la misma que cuando genero y la tengo controlada, porque no es lo mismo emitir metano que anhídrido carbónico, sabemos que los efectos sobre la atmósfera son totalmente diferentes, no es lo mismo tener una quema controlada, una combustión completa, que tener combustiones incompletas, etcétera. O sea, y además la parte operativa, usa agua y tiene efluentes, pero todo eso está en los diseños, o sea, tiene que cumplir con todas las normas de emisiones, tiene que cumplir con todas las normas de vuelcos, tiene que cumplir con todo lo que es irregular no cumple. Es decir, los efectos que tienen son mitigables, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, también tiene el comportamiento como un establecimiento industrial y con todos los controles que tienen este tipo de establecimientos, que son más exigentes a veces que con otras actividades. Muchísimas gracias, Perdón, Luis. Renato, déjame agregar Dale. un comentario, un condimento adicional. Dentro de los influentes, un tema con las cenizas de fondo de caldera. Estas cenizas hay que disponerlas. Se pueden utilizar como material, digamos, como inorgánico para alimentar los suelos.
¿sí? Esto es lo que se suele utilizar, volverla de nuevo a los suelos. Perdón, un comentario. Yo creo que muchas de estas preguntas que han hecho los participantes van a tener una mejor claridad sobre el tema si acuden al resumen ejecutivo y si se animan al proyecto completo, como dijo Renato, va a estar en algún server del cual tendrían acceso las personas. Sí, gracias, Carlos. Sí, porque les agradezco primero a todos porque nos hemos extendido un poco más del tiempo que estaba planificado, pero la temática resultó sumamente interesante y hay muchas consultas que se han extendido acá. De nuestra parte, como les comentaba, en el chat se encuentran algunos, y les agradecemos también las intervenciones que hemos podido identificar ahí con recomendaciones de poder ver algunos otros estudios, como el caso de Brasil, que nos dice Luis Horta Nogueira. Y como les decía, en la página web de la Fundación Bariloche, en el espacio definido para el proyecto del proyecto de mecanismos y redes de transferencia de tecnología relacionada al cambio climático, pueden encontrar la presentación y el resumen ejecutivo del presente proyecto. Les dejo en este momento justamente el link para que ustedes puedan ingresar allí y van a poder identificar tanto el resumen ejecutivo como la presentación que se encuentra actualmente. El número del proyecto, para que ustedes lo puedan ver, está en la parte de energías renovables, dice el número 11, y ustedes van a encontrar ahí 3 links de descarga: la ficha de información del proyecto, la información de síntesis y la presentación de resultados, tanto que el informe de síntesis es el resumen ejecutivo y la presentación de resultados es la presentación que pudimos apreciar el día de hoy. De mi parte, si es que yo más bien quisiera agradecerles nuevamente la participación y el interés. Alejandro, nada más quisiera devolverte un momento y también a José la palabra para poder hacer una despedida de la sesión del día de hoy, por favor. Gracias, Renato. No tenemos más que agradecerles a ustedes la oportunidad de exponer esto que hemos trabajado y de lo cual estamos sumamente entusiastas, somos entusiastas para que este tipo de proyectos se lleven adelante también en Ecuador. Gracias. Bueno, Renato, sí, bueno, en nombre de mis compañeros de SELEC, de la Subdirección de Planificación Técnica, pues quisiéramos agradecer pues, por la asistencia y el técnica que nos han brindado, asimismo a todos los compañeros de SIN, agradecerles, pues, y ha sido una contribución importante para seguir avanzando en el conocimiento de la bioenergía. Y pues bueno, como dice Alejandro, que ojalá nos sigamos viendo para inaugurar en un futuro el proyecto piloto, ¿no? Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, José, y esperamos que la asistencia técnica que se pudo brindar desde el proyecto sea de utilidad para la CLGP y puedan pues llegar que sea el insumo técnico para una siguiente fase, tal vez conseguir un nuevo tipo de inversión para poder ir avanzando tal vez en los detalles más específicos de los proyectos, tal vez la parte de regulación. Ese es justamente uno de los objetivos de todo este proyecto a nivel regional, de transferir los conocimientos tanto de energía renovable y eficiencia energética, de tecnologías ambientalmente racionales, ¿no? Como para que puedan irse incorporando en los diferentes países de la región. De nuestra parte, nuevamente agradecerles y muchísimas gracias por su atención. Que tengan todos una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias, muy amable. Muchas gracias. Adiós. Adiós.